externas que sufre la materia ahí está, provocadas por una variación de energía. Provocadas por una variación de energía. ¿Sí? Por una variación de energía. ¿Ya? Y se diferencian tres tipos de cambios o también llamadas transformaciones. También se les dice fenómenos. ¿Estamos de acuerdo? Tres tipos de cambios o transformaciones. ¿Ya? Vamos a ver. La primera obviamente es un cambio físico. La primera obviamente es un cambio físico. Chicos, los cambios físicos son alteraciones externas superficiales. ¿Y cómo sabemos que son externas o superficiales? Son externas o superficiales porque se modifica la forma o el aspecto de la materia. ¿No? La forma o el aspecto de la materia. Cuando tú ves que la materia altera su forma, altera su aspecto, entonces ahí estamos hablando obviamente de cambios físicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos hablando de cambios físicos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Siguiente. Siguiente, jóvenes. Vamos a poner acá, interviene menor variación de energía. Menor variación de energía. Menor variación de energía. Esta variación de energía, muchachos, se mide. Esta variación de energía se mide en estas unidades. En kilojoule por cada mol. Ahí está. Son cambios momentáneos o también llamados reversibles. Son cambios también llamados momentáneos o reversibles. ¿Está, chicos?
Son cambios momentáneos o también llamados reversibles. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Permiten separar las mezclas en sustancias puras. Permiten separar mezclas en sustancias puras. Permiten separar mezclas en sustancias puras. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poner acá varios ejemplos. Vamos a poner acá varios ejemplos. A ver. Ejemplos de cambios físicos. Por ejemplo, secar la ropa. Secar la ropa. Alisar las fibras. Alisar las fibras. Ahí está. Profesor, la cámara se movió. Cortar la madera. Cortar la madera, ¿no? Laminar el acero. Laminar el acero. Ahí está. Doblar, por ejemplo, doblar el fierro, ahí está, doblar el fierro, ¿no? ¿Qué otra propiedad también podemos poner acá que sea física? Moldear la arcilla, eso solamente es físico, ¿estamos de acuerdo? Moldear la arcilla, ¿no? Entre otros, ¿no? También acá están, como el profesor de la mañana ya lo ha mencionado, acá también están los cambios de estado. Acá también están como ejemplo los cambios de estado. Los cambios de estado. Ahí está. Estos cambios de estado se dan por variación de presión y variación de temperatura. Y pueden ser endotérmicos, ahí está, y pueden ser también exotérmicos, ¿no? Pueden ser endotérmicos y exotérmicos. Pueden ser endotérmicos y exotérmicos. Profesor. Sí, Profesor, ¿pueden mover Profesor, la cámara se movió. Uy, a ver, vamos a ver. Ya está. Ahí está, ahora sí. Ya, muy bien, muchachos. Sigamos entonces. Sigamos. Ahora, recuerda que acá el calor, en estos cambios físicos, en estos cambios de estado, el calor se llama calor latente. No te olvides, es el calor latente. Calor latente, ¿qué significa? Es un calor que obviamente se va a liberar o el cuerpo va a absorber para cambiar de estado, pero la temperatura, ¿cómo se va a mantener? Constante durante ese estado, ¿no? Y acá tenemos en endotérmicos tenemos la fusión en endotérmicos. Ustedes saben que la fusión, en la mañana el profesor les explicó, es el paso de la fase sólida. ¿A qué fase, por favor? A la fase líquida. Tenemos también la llamada, ¿qué cosa? Vaporización es de la fase líquida
¿A qué fase, por favor? A la fase de vapor o gaseosa, ¿sí o no? Y también tenemos la llamada sublimación. Sublimación es de la fase sólida pasando directamente a la fase de vapor, sin pasar por el estado líquido. En cambio, la exotérmica, tenemos acá la deposición. La deposición es o compensación, es la fase de vapor a sólido sin pasar por el líquido. Tenemos la llamada condensación de vapor a líquido, la condensación de vapor a líquido, la condensación de vapor a líquido, ahí está. Y también tenemos aparte de la condensación, ¿qué más tenemos? Deposición, condensación, tenemos la solidificación, que es de líquido a sólido, ¿ya muchachos? De líquido a sólido, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Acá también tenemos los métodos físicos de separación. Jóvenes, acá también tenemos los métodos físicos de separación. Los métodos físicos de separación también son considerados dentro de estos cambios, ¿no? Los métodos físicos de separación también están considerados acá, ¿no? Y ya sabemos que hay métodos para mezclas, ¿qué cosa? ¿Para qué mezclas? Homogéneas o también llamadas soluciones, homogéneas o también llamadas soluciones, y también tenemos para mezclas, ¿qué cosa? Heterogéneas. Heterogéneas. Ahí está. Para mezclas homogéneas y para mezclas, ¿qué cosa, por favor? Heterogéneas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Siguiente, muchachos. Siguiente. Siguiente, jóvenes. En mezclas homogéneas, ¿cómo podemos separar? ¿Qué método físico podemos emplear para mezclas homogéneas? Para mezclas homogéneas, por ejemplo, de dos líquidos, podemos utilizar de diferentes puntos de ebullición la destilación. La destilación, ¿no? Y si tenemos una mezcla homogénea de un sólido con líquido, donde queremos eliminar el líquido y concentrar el sólido de una mezcla homogénea, tenemos la evaporación. Evaporación. Cuando tenemos varias sustancias en una mezcla homogénea y queremos separarla, podemos utilizar la cromatografía. La cromatografía. Otra manera de separar el sólido de una mezcla homogénea es obviamente mediante la cristalización también. La cristalización. Para mezclas heterogéneas de dos líquidos de diferentes densidades que no se mezclan homogéneamente, tenemos la llamada decantación. La decantación. Para separar dos sólidos de diferente diámetro, de diferente tamaño, tenemos el tamizado. El tamizado. Cuando tenemos una mezcla heterogénea entre un sólido y un líquido y queremos retener el sólido, utilizamos la filtración. Filtración. Cuando tenemos una mezcla heterogénea que todavía está suspendida, es decir, demora mucho tiempo en separarse, utilizamos la centrifugación. Si tenemos una mezcla heterogénea de dos sólidos del mismo diámetro, donde no se puede utilizar un tamizado, dos sólidos del mismo diámetro, donde no se utiliza un tamizado, podemos utilizar la imantación. La imantación, o sea, aprovechar que uno de esos sólidos puede ser atraído por un imán, ¿no? Y ahí tenemos estos de acá. ¿Se entiende el cambio físico o el procedimiento, el fenómeno físico, muchachos? ¿Se entiende? Muy bien, a ver, ahí le vamos a tomar una captura entonces. A ver, vamos a tomar una captura para poder obviamente hacer esto. Vamos a tomar esta captura.
Muy bien, muchachos. Entonces, ¿alguna duda con un cambio físico para ver ahora los cambios químicos, por favor? No hay ninguna duda hasta acá, todo está claro. ¿Sí? No hay ninguna duda. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta, Ángela. Muy buena pregunta. Ángela, ¿por qué interviene menor energía? Por el nivel que se está alterando, señorita Ángela. El nivel que voy a alterar solamente es externo, solamente es superficial. Pongámonos un ejemplo en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero salir, entonces quiero un rato acicalarme, entonces me voy a lavar el rostro con el jabón, voy a humedecer mi cabello, ¿no? Lo voy a peinar. Entonces, en ese proceso de cambiar mi aspecto, no utilizo mucha energía. ¿Por qué no utilizo? Porque, como te vuelvo a repetir, solamente es un cambio externo, ¿no? Igual cuando quieres envolver un regalo, es un cambio, ¿qué cosa? Externo nada más. ¿Me dejo entender? O cuando hacen un arreglo floral, es un cambio, ¿qué cosa? Externo. Le ponen una rama, un moño, ¿estamos de acuerdo? Lo ordenan con otras flores, entonces no requiere mucha energía, ¿se entiende? Entonces, en esos dos ejemplos nos permite demostrar que no se requiere mucha energía. Muy bien. En cambio, jóvenes, cuando la transformación es interna, cuando la información es interna, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí vamos a requerir más energía todavía, ¿ya? Vamos a requerir más energía, ¿sí? Listo, vamos a borrar para ver ahora los cambios químicos, ¿ya? Vamos a borrar para ver los cambios químicos. Vamos a poner acá ahora cambios químicos. Ahí está. Son cambios que alteran la estructura. Son cambios que alteran la estructura interna de la materia. Listo, son cambios que alteran la estructura interna de la materia. Específicamente, ¿qué? Como vieron en el ejemplo anterior, se altera la forma o el aspecto. Entonces acá, ¿qué significa alterar la parte interna? Significa alterar la capa de valencia, la capa de valencia de los átomos o moléculas, la capa de valencia de los átomos o las moléculas. Profesor, ¿qué es la capa de valencia de los átomos o de las moléculas? ¿No? Usted se preguntará, profesor, ¿qué es la capa de valencia de los átomos o de las moléculas? La capa de valencia de un átomo obviamente es su nube electrónica, pero no toda su nube. Es el último nivel de su nube electrónica. Ahí están los electrones de valencia, ¿no? Cuando tú alteras la cantidad de electrones de valencia, estás generando un cambio químico, estás generando una transformación química, se va a generar un fenómeno químico. Y las moléculas también, porque las moléculas están hechas de átomos, y para alterar una molécula, tengo que alterar la capa de valencia de los átomos que forman esa molécula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí también va a haber enlace, porque las moléculas también pueden participar en un cambio químico, en una reacción química. El agua, cuando le pasas electrolisis, se puede tener hidrógeno y oxígeno. Entonces las moléculas también pueden cambiar su composición interna, pero como les vuelvo a repetir, solamente altera la capa de valencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Se representan, chicos, se representan por reacciones químicas. Ellos se representan por reacciones químicas. Todo cambio químico se lleva a cabo reacciones químicas. ¿Estamos de acuerdo? Una reacción química que involucra
involucra no una mezcla, involucra una combinación, involucra una proporción fija. Involucra una proporción fija. Sí. Una combinación involucra una proporción fija. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También es importante mencionar acá, ¿no? También es importante mencionar acá, muchachos, claro, ahí está. Vamos a poner acá. Se generan nuevas sustancias químicas. Ahí está. Se generan nuevas sustancias químicas. Muy bien. Nuevas sustancias químicas. Pero este término nuevo ya no se utiliza mucho, ¿eh? En vez de nuevo, vamos a decir, se genera otras sustancias químicas, ¿no? Porque no siempre vas a generar una nueva sustancia. O sea, vas a generar una sustancia simplemente que ya existe, pero que es diferente a las iniciales, nada más. Eso no es nuevo, no sé si se dan cuenta. Creo que el término nuevo no es correcto utilizar acá, sino es decir otras sustancias. Sustancias que ya existen, pero son otras por respecto o diferentes a las iniciales, ¿no? ¿Qué más podemos utilizar acá? A ver, vamos a ver. ¿Qué más podemos analizar? ¿Cómo, de otra manera, podemos analizar la energía, ¿no? Nos falta analizar ahora la energía, ¿no, muchachos? Nos falta analizar ahora la energía. Vamos a analizar la energía. A ver. Si analizamos la energía, ¿no? Si analizamos la energía, ¿no? Se evidencia una mayor variación de energía. Se evidencia una mayor variación de energía. Se evidencia una mayor variación de energía. Se evidencia una mayor variación de energía, muchachos. ¿Ya? Se evidencia una mayor variación de energía. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Esta energía se sigue midiendo, muchachos, en kilojoule por cada mol. ¿Sí? Muy bien. Son procesos que permiten a los compuestos separarse, chicos, separarse en elementos. Son procesos que les permiten separar a los compuestos en elementos, ¿no? Entonces, una sustancia compuesta que ustedes conocen está formado por dos o más átomos de elementos diferentes. Al pasarle un proceso químico, estos se van a obtener elementos. Es muy importante que lo sepan. ¿Ya? Claro, mantiene la identidad del elemento, no hay ningún problema, pero se separa en elementos. Y también es muy importante lo que nos dice nuestro otro compañero. Generalmente, son reacciones, ¿no? Generalmente son reacciones irreversibles. Claro, generalmente son reacciones, he dicho, ¿no? Generalmente son reacciones irreversibles, ¿no? Generalmente son reacciones irreversibles. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente son reacciones irreversibles. ¿Sí? Muy bien. Siguiente.
Bueno, vamos a poner ejemplos. Son todas las características que acá debemos mencionar. Vamos a ver ahora ejemplos. A ver, ejemplos. Ejemplos. Vamos a ver ahora ejemplos. Vamos a ver ahora ejemplos. A ver, ¿qué ejemplos tenemos acá? A ver, tenemos la fermentación de la chicha de fuera. La fermentación de la chicha de fuera. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, la corrosión. La corrosión de una lámina de zinc. La corrosión de una lámina de zinc. Ahí está. Tenemos el oscurecimiento. El oscurecimiento, ahí está, el oscurecimiento de la plata, el oscurecimiento de la plata. Cuando la plata se oscurece es porque es un fenómeno químico, ¿no? Otro ejemplo de fenómeno químico, la formación de la lluvia ácida. La formación de la lluvia ácida. Está la formación de la lluvia ácida, ¿no? La deposición del sarro. La deposición del sarro también es mediante una reacción química, muchachos. La deposición del sarro, la corrosión, ¿no? Acá tenemos la cocción de los alimentos. Acá eso también es químico. La cocción de los alimentos, eso también es químico. Teñirse el cabello. ¿Sí? La oxidación, muy bien. La electrólisis también. Acá hay también ejemplos, muy buenos ejemplos que acá están participando. Teñirse el cabello. Crecimiento del cabello, obviamente. Claro, claro. Electrólisis, el crecimiento del cabello, voy a poner acá, el crecimiento del cabello, obviamente el cabello. ¿Qué más? Crecimiento del cabello. El bronceado. La radiación también puede ser. El bronceado de la piel. ¿Qué más Radiación. puede ser? ¿Me dijiste bronceado también? Profe, la radiación. No, la radiación no es químico. La radiación es un fenómeno nuclear que obviamente vamos a ver a continuación, ¿no? Pero no es químico, es nuclear. Y Pintarse el cabello o teñírselo. Teñirse el cabello. Teñirse el cabello. ¿No? Fotosíntesis. Fotosíntesis, claro, teñirse la fotosíntesis. Fotosíntesis. La digestión también, ¿no? Glucólisis. Fermentación. Respiración celular. La glucólisis. La glucólisis, la respiración celular, ¿no? La respiración celular, ¿no? Claro, también la respiración celular. Ahí está, ¿no? También puede ser la traducción del ARN, también puede ser, ¿o no? ¿Hay reacciones químicas en la traducción del ARN o no? Sí, sí hay. También, ¿ya ves? También, ¿no? Cuando se forma la hélice del ADN también, ¿sí o no? ¿No? Entonces, hay un montón de fenómenos químicos como podrás entender hasta ahí. ¿Listo? ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Hasta acá está claro los fenómenos químicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? No hay perfecto. Listo, muy bien. Entonces, a ver, vamos a tomarle una captura, por favor, para ver los cambios nucleares ahora, ¿ya?
Ya. Ahí está. Muy bien, vamos a hablar de cambios nucleares entonces, ¿ya? Vamos a ver acá, cambios nucleares. Muy bien, ¿qué son los cambios nucleares? Son cambios internos. Son cambios internos donde se modifica el núcleo de los átomos inestables en forma natural o inducida. En forma natural o inducida. Si no viene en el examen inducida, se puede llamar en forma artificial. ¿Ya? En forma artificial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y por quiénes fue estudiado por primera vez estos tipos de cambios? Por Henry Becquerel y por Marie Curie. Por Henry Becquerel y por Marie Curie. ¿Estamos de acuerdo? Por Henry Becquerel y Marie Curie. ¿Sí? Muy bien. Henry Becquerel y Marie Curie. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, muchachos? Muy bien, muchachos. Entonces, sigamos. A ver. ¿Qué más tenemos que hablar de estos cambios nucleares? Requieren grandes cantidades de energía requieren grandes cantidades de energía. Ahí está.
tienen grandes cantidades de energía para alterar el núcleo de los átomos y liberan también grandes cantidades de energía. También liberan grandes cantidades de energía, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Oye, ¿qué más? Vamos a ver ejemplos de una vez, ¿ya? Ejemplos. Acá tenemos obviamente la fisión nuclear. ¿No? La fisión nuclear. Tenemos ahí la fisión nuclear. Tenemos también la fusión nuclear. También tenemos la fusión nuclear. ¿Sí? Ya tú. ¿Qué más, muchachos? El decaimiento. Acá también tenemos el decaimiento, así también se le llama, ¿sí? Así también tenemos el decaimiento, muchachos, ¿ya? Ya, eso es lo que tenemos que ver de cambios nucleares. Fisión, ¿qué es una fisión? Una fisión, muchachos, es cuando tenemos átomos muy ligeros, y que al unirse generan un átomo de mayor número de masa y de mayor carga. ¿Y qué es una fusión? Una fusión es cuando hay un núcleo muy pesado, que al bombardearlo con una partícula se divide en dos. Se divide en dos. En dos se dividen y obviamente libera neutrones. Entonces, este uranio se está dividiendo en dos. ¿El decaimiento qué significa? El decaimiento, muchachos, un decaimiento es cuando un átomo inestable o un átomo estable, decirlo así, ¿no? Ahí está, ¿no? Es inestable y libera un alfa. Libera un alfa, es inestable y libera un alfa. Y al liberar un alfa, esto se transforma en otro elemento. Se transforma en otro elemento. Ahí está. ¿No? Eso se llama decaimiento. El decaimiento puede ser alfa, el decaimiento puede ser beta, el decaimiento puede ser gamma. ¿Estamos de acuerdo? Alfa, beta o gamma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? O sea, una partícula, un átomo, un núcleo inestable puede liberar un alfa, puede liberar un beta, puede liberar un gamma. Eso se llama decaimiento. ¿Podría repetir, profesor? Muy bien, ya, no se preocupen, yo lo repito. Un decaimiento es cuando un núcleo inestable, su núcleo es inestable, ¿no? Emite una radiación alfa. Y al emitir una radiación alfa, el núcleo se transforma en otro elemento. Un decaimiento en beta es cuando el núcleo inestable emite una radiación beta y se transforma en otro elemento. Una radiación gamma es cuando emite una radiación gamma y se genera el mismo elemento, pero solo de mayor estabilidad, porque el gamma solamente tiene energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos?
Muy bien. Ya lo repetí, lo repito de nuevo. Profe, ¿puede dar otro ejemplo de fusión nuclear? Por favor. Ya, otro ejemplo acá, repito. Por ejemplo, tenemos acá el oxígeno 18, 8 y emite un beta. 0 menos 1. Entonces, ¿en qué se transforma? Se transforma obviamente en un flúor 18,9. ¿Por qué? Porque emitió un beta. Ahí está, emitió un beta. Se llama decaimiento del beta. ¿Sí? Así de esa manera. Una fusión, otro ejemplo de fusión. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el tritio 3,1 con el nitrógeno 7,14 y mira, tú lo colisionas y ¿qué se forma? Oxígeno 8,16 más un neutrón. Ahí está. ¿Ves? O sea, estás uniendo dos núcleos ligeros para generar un núcleo más pesado. Así de esa manera. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Listo, muchachos. Muy bien, siguiente. Bueno, Kevin, solamente quiero que recuerdes la teoría nada más y los ejemplos, porque eso lo vamos a profundizar más cuando veamos átomos, no se preocupen. Cuando veamos átomos vamos a profundizar más eso de ahí, no se preocupen, ¿ya? Cuando veamos átomos, tranquilos, no se preocupen, ¿ya? Señorita Gris, cuando veamos el tema de átomos, que es en esta semana, ahí lo vamos a profundizar. No se preocupen, chicos. Ahí obviamente se está generando dudas porque esas son ecuaciones nucleares. Y en átomo, ahí explicamos qué es una ecuación nuclear y cómo se balancea esa ecuación nuclear. Por eso, no se preocupen, tengan la tranquilidad que yo les voy a explicar. ¿Ya? Muy bien. Copien, por favor, de lo que quiero que entiendan es esa teoría nada más. Quiero que entiendan la teoría y los ejemplos. Porque cuando veamos átomos vamos a explicar las ecuaciones nucleares y cómo se balancea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tómenme una captura, por favor. ¿Ya? Ya, listo, muchachos. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a tomar la captura para seguir avanzando, ¿ya? Muy bien. Chicos, ¿llevaron propiedades? ¿El profesor les llegó a explicar las propiedades o todavía no les explicó las propiedades, muchachos? No, profe. Ya, ahora vamos a Todavía ver, no, profe. ya, ahora vamos a ver propiedades. Ya que vimos cambios, ahora vamos a hablar de propiedades, ¿ya? Vamos a hablar ahora de las propiedades.
Muy bien. Siguiente. A ver. Vamos a poner acá que es el conjunto de características y cualidades de la materia. Que se determina en forma cuantitativa o cualitativa. Las propiedades se evidencian cuando la materia, las propiedades se evidencian cuando la materia, chicos, las propiedades se evidencian cuando la materia pasa por un fenómeno. Pasa por un fenómeno. Ahí está. ¿Sí, chicos? Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Sigamos. Vamos a clasificar ahora las propiedades. No sé si se entendió el concepto que he escrito en la pizarra. Están hablando más de alianza que otra cosa, muchachos. No sé si se entendió el concepto de la pizarra, ¿no? Espero que entiendan que propiedad es un conjunto de características. No sé si entienden qué significa característica. Una característica es, por ejemplo, el color, el olor, la masa, el peso, el volumen, la densidad. Una cualidad es la textura, la forma, el aspecto, ¿sí? Entonces, todo eso que tú puedes obtener al estudiar un cuerpo se llama propiedades. Todo eso que caracteriza a un cuerpo material se llama propiedades, ¿no? Ustedes ahí en el lugar que me están escuchando la clase, pueden ustedes tomar como ejemplo un cuerpo y comenzar obviamente a describir, y si tienen un instrumento de medición, a poder medir características, ¿no? ¿Qué masa tiene? ¿Qué volumen tiene? ¿Qué longitud tiene? ¿Qué color presenta? ¿Qué densidad? ¿No? Entonces, esas son las características. Pero para poder, como te vuelvo a repetir, las características, es muy importante que la materia pase por un fenómeno, ¿sí? Pase por un fenómeno. Ya sabes que los fenómenos para nosotros son cambios, los fenómenos para nosotros son cambios, los fenómenos para nosotros, ¿qué son? Cambios, transformaciones, pueden ser físicas o químicas, y si obviamente el fenómeno es físico, vamos a poder medir propiedades físicas. Si el fenómeno es químico, vamos a poder medir propiedades químicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a clasificar las propiedades. Ya sabes cómo clasificarlas. Te lo acabo de mencionar. Las vamos a clasificar en propiedades físicas y propiedades químicas, que es las que más nos preguntan en el examen de admisión de agraria. ¿Ya? Bien, vamos a colocar entonces acá propiedades físicas. ¿Sí?
Muy bien. ¿Qué es una propiedad física? Vamos a ver, ¿ya? Una propiedad física, muchachos, es aquella propiedad que se mide o se determina aquella propiedad que se mide o se determina sin alterar la estructura interna o composición, ¿no? Sin alterar la composición, estructura interna o composición. Así de simple, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de propiedades nosotros podemos medir o podemos describir sin alterar la estructura interna o la composición? A ver, vamos a ver. A ver acá, para ocupar este espacio, a ver. Podemos determinar la cantidad de materia. Determinar la cantidad de materia es la masa. La masa se define como la cantidad de materia. Y para eso necesitamos un instrumento que es la balanza. Otro, podemos medir el espacio que ocupa la materia, sin alterar su composición. Y el espacio que ocupa la materia obviamente es el volumen. También podemos medir la fuerza o el peso, como quien dice, ¿no? El peso, ¿no? Otra cosa que podemos describir, obviamente, que tiene la materia, es el color, ¿no? El color. Ahí está, ¿no? El color, ¿no, muchachos? El olor también. La longitud. El brillo, ¿no? Entonces son propiedades que podemos medir sin alterar la composición. Claro, cuando pasa por una transformación, señorita Ángela, ahí tú puedes medir. Cuando aparecen de tus sentidos mediante un fenómeno físico, ahí lo puedes describir, ¿no? Es como un ejemplo, señorita, cuando así de manera sorpresiva, ¿no? Hacen un obsequio, ¿no? Una flor o un peluche, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que impacta tus sentidos, ¿no? Algo que impresiona tus sentidos, entonces tú dices, ay, qué lindo, o mira su aroma, ¿no? O ves su textura, ¿no? Entonces impresiona tus sentidos. Entonces ya ese tipo de materia, que es un obsequio, obviamente ha generado en ti un fenómeno físico, ha impresionado tus sentidos. Y por eso tú de manera involuntaria, ¿no? O sea, tú no controlas eso, comienzas a describir sus características, pero ya impresionó tus sentidos. Entonces ya realizó el fenómeno físico, que es impresionar tus sentidos. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver, las propiedades físicas, muchachos, se dividen en dos grandes grupos. ¿Ya? Vamos a ver, las propiedades físicas se dividen en dos grandes grupos. Vamos a ver. Propiedad intensiva. Propiedad extensiva.
Muy bien, propiedad intensiva y propiedad extensiva. A ver, chicos, ¿qué es una propiedad intensiva, muchachos? Una propiedad intensiva son propiedades que no dependen de la masa. No depende de la masa. No son aditivas. No se pueden sumar. O sea, no son aditivas significa que no se pueden sumar. Ahora Chicho Salas. Salas, el de lateral. Muy bien. Son propiedades que no dependen de la masa, no son aditivas. ¿Ya? También es importante que sepas esto. Cuando dos propiedades de naturaleza extensiva se dividen, cuando dos propiedades de naturaleza extensiva se dividen, muchachos, el cociente se convierte en una propiedad intensiva. ¿Ya? Es importante que sepas esto. ¿Ya? Entonces, todo esto es lo que tienes que saber de una propiedad intensiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejemplo tenemos acá? A ver, ¿qué ejemplo tenemos acá? Tenemos el siguiente ejemplo. La densidad está dentro de esta característica. La densidad es el cociente masa sobre volumen. La molaridad también está dentro de esta característica, ya que la molaridad, ¿qué cosa es? La molaridad, muchachos, es obviamente el número de moles sobre el volumen, ¿no? Acá también está el color, ya que el color no se puede sumar y no depende de la masa. El sabor tampoco. El olor tampoco, no depende de la masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Acá, todo lo contrario. Son propiedades que sí dependen de la masa. Que sí dependen de la masa. Son propiedades que sí dependen de la masa. Son aditivas. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, por ejemplo, tenemos obviamente la longitud, el área, la masa misma, el volumen, el peso, el calor transferido, ¿no? Inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entre otras, ¿no? Pero esas sí dependen de la masa. Pero claro, la inercia, está bien tu ejemplo, la inercia, la capacidad calorífica también es extensiva. ¿Por qué la capacidad calorífica es extensiva? Porque la capacidad calorífica es la multiplicación de la masa por el calor específico. Entonces, cuando un cuerpo tiene mayor masa, al multiplicarse por su calor específico, tiene mayor capacidad calorífica. ¿Ya, chicos? Muy bien. La divisibilidad también. Muy bien. Hasta acá, ¿está claro? ¿Está claro? ¿Está todo? ¿Está entendido hasta acá? Para ver las propiedades químicas. Profe, ¿qué quiere decir que sean aditivas? Aditivas significa que se pueden sumar, ¿no? Si tú tienes un cuerpo con una determinada longitud y lo acoplas a otro cuerpo con otra longitud,
Entonces se va a formar todo un sistema que es la longitud sería la suma de los dos cuerpos que tú has acoplado o has unido. Igual es el área. Cuando tú anexas una superficie a otra superficie, vas a obtener un área que es la adición de las dos áreas que tú has unido o has puesto contiguamente. ¿Me dejo entender o no? Eso significa aditiva, pero ellas no son aditivas. Significa que si tú tienes una sustancia con una determinada densidad y le agregas otra cantidad de esa misma sustancia, ¿no? Sus densidades no se van a sumar, sus densidades se mantienen inalterables. ¿Te das cuenta o no? Igual Sí, es la profe. volatilidad. Sí. Si tú tienes, te explico así. Tú tienes gaseosa Coca-Cola. La Coca-Cola es una solución, tiene una determinada molaridad. Su concentración molar es su sabor, ¿no? Tienes un vaso de gaseosa, en el otro recipiente tienes otra cantidad de gaseosa, ¿no? Y los dos lo unes. Pero la molaridad, es decir, el sabor va a ser el mismo. El sabor no se va a sumar, su molaridad no se van a sumar, su molaridad no es aditiva. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, Yanela nos pregunta, ¿características y cualidades? No, características y cualidades son diferentes. Una característica es algo que tú determinas, Yanela, cuantitativamente. Es decir, midiendo el fenómeno, el cuerpo, mediante un instrumento o una fórmula matemática. Y en este cambio, una cualidad, Yanela, es algo que tú describes en forma cualitativa, mediante una observación. No utilizas un instrumento o una fórmula matemática, ¿no? Por ejemplo, Yanela, el sabor. ¿Nosotros medimos el sabor? ¿Medimos o describimos el sabor? Lo describimos. Entonces, el sabor es una propiedad física, pero no está catalogado como una característica, es una cualidad que tiene algunos cuerpos o algunas sustancias, porque obviamente hay cuerpos que no tienen sabor, hay otros cuerpos que son agrios, otros cuerpos que son amargos, ¿no? Otros cuerpos que son salados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ajá, muy bien, listo, muy bien. Entonces, a ver, copiamos esto para ver las propiedades químicas, ¿ya? Terminar con las propiedades químicas, a ver, copiamos esto para terminar con las propiedades químicas, a ver. Vamos a tomar una captura.
Muy bien, vamos a ver ahora, chicos, propiedades químicas, ¿ya? Profe, una pregunta. En el libro hay una pregunta que no sé si es verdadero o falso. Me dice, el aire y sus contaminantes conforman un sistema heterogéneo. ¿Se puede decir sistema? Sí, lo que pasa es que un sistema viene a ser una parte de un cuerpo. El aire y sus contaminantes que nos rodea es un cuerpo gaseoso. Y si nosotros extraemos un poco de ese aire, estamos formando un sistema. Cuando recolectamos un poco de ese aire, lo recolectamos con todo y sus contaminantes. Ahora hemos formado un sistema. Y ese sistema es heterogéneo. Cuando el aire ya está contaminado, ya es heterogéneo, ya no es homogéneo. Puede ser aire con sus contaminantes. ¿Por qué? Pero si me ponen mezcla, igual sería verdadero. Claro, mezcla heterogénea. Cuando dice aire con contaminantes, ¿ah? Y quiero especificar por qué el aire con contaminantes es heterogéneo. El aire con contaminantes es heterogéneo porque los contaminantes no solamente son gases, los contaminantes pueden ser partículas sólidas suspendidas en el aire o partículas líquidas suspendidas también en el aire. Y ya el líquido con el gas ya se pueden diferenciar. Las partículas sólidas suspendidas en el aire ya se pueden diferenciar. Por eso le llamo heterogéneo. En cambio, cuando son homogéneas, ¿no? Cuando dice solamente aire nada más, solamente aire, ¿sí? Solamente aire es solamente aire, muchachos, es solamente homogéneo. ¿Sí? Profe, ¿qué era no tuvo? El tubo de carbono ¿Cómo? es nanotubo de carbono, o también puede ser nanotubo de silicio. Son como las formas alotrópicas de los elementos. En este caso, el carbono tiene una forma alotrópica que se llama nanotubo de carbono. Los átomos de carbono forman hexágonos y estos hexágonos forman láminas hexagonales. Hexágono con hexágono con hexágono con hexágono, y esta lámina se enrolla como si fuera un papel cilíndrico. Y eso se le llama nanotubo de carbono. Eso se le conoce como el nanotubo de carbono. Muy bien. Pero, o sea, es un elemento. Si es que obviamente quieres diferenciarlo, es un elemento. Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien. Propiedades químicas. Vamos a poner acá, son propiedades. Son propiedades que alteran la estructura interna o composición de la materia. ¿No? Así de sencillo, ¿no? Tiene que cambiar la composición interna de la materia, absolutamente. ¿No?
Y obviamente acá vamos a poner, pero antes de mencionar eso, vamos a poner acá todas las propiedades químicas. Todas las propiedades químicas. Son intensivas. Muy bien, acá tenemos entonces la corrosión. Ahí está. La combustión. La oxidación. Ahí está. La corrosión, la combustión, la oxidación. La toxicidad. La toxicidad. ¿Qué otra cosa más? La acidez. La basicidad. La esterificación. La esterificación. La neutralización. La presión también. ¿Ok? Presión. La presión es física, no se olviden. ¿Qué otra cosa más? La saponificación. La saponificación. La reducción. Viscosidad. Viscosidad es física también porque solamente vamos a medir cuánto demora en desplazarse un líquido por una superficie y el líquido no va a cambiar en su estructura interna. Pero muy buena participación, ¿no? Está muy bien. Siempre consulte. Ya. Estos son propiedades químicas, muchachos. ¿Sí? La radioactividad es nuclear. La radioactividad es nuclear. Es de tipo nuclear. La radiación es de tipo nuclear. No es química, es de tipo nuclear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para emitir una radiación se tiene que activar el núcleo de los átomos, no la nube electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Por esa sencilla razón. ¿Sí? Acá química también, estoy hablando de la ionización. Ahí está, la ionización. La ionización es química, ¿no? Obligar a que los átomos pierdan o ganen electrones, eso es química. Es más, hasta le podemos llamar potencial de ionización. Y así como le podemos llamar potencial de ionización, también le podemos llamar afinidad electrónica. La afinidad electrónica es química. ¿Por qué? Porque para determinar la afinidad electrónica tenemos que obligar que el átomo gane un electrón en su núcleo. Gane. Entonces ahí al ganar ya un electrón estás alterando su capa de valencia. La electronegatividad obviamente es química o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Es química o no la electronegatividad? ¿Qué piensan ustedes? Dime, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Porque ocurre en un enlace. ¿Ya? Muy bien. A ver. Copiamos ahí, a ver. Copiamos, muchachos, a ver, copiamos.
Saponificación. La saponificación, muchachos, es una reacción química en donde los ácidos grasos reaccionan con hidróxidos y se forman sales orgánicas que forman parte de los jabones. Y la corrosión, muchachos, es cuando una superficie metálica o un cuerpo metálico reacciona con un ácido fuerte. Eso se llama corrosión. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces, muchachos, ahí ya vimos todo lo que son las propiedades. Entonces, para culminar la clase, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? ¿Qué les parece? Un pequeño resumen de lo que el profesor hizo en la mañana y de lo que yo he completado hoy en la tarde, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces. Empecemos. Materia. Sí, rápido nomás. ¿Qué es materia para nosotros? Es todo lo que existe, y ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y ocupa un lugar en el espacio. Ahí está. Es todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Muy bien, ahí está, se encuentra en constante cambio, muy bien. Se encuentra en constante cambio, ¿qué más? Ya. Ahora, clasificación o composición. A ver, clasificación o composición. Clasificación o composición. O composición. A ver, según la clasificación o composición, dígame, ¿qué hay? ¿Qué hay según la composición? Sustancias puras, muy bien. Sustancias puras y mezclas, muy bien. Sustancias puras y mezclas, muy bien. Sustancia pura y mezcla. Muy bien. Acá vamos a poner mezcla. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, por ahí me dijeron que cuando se estudia la clasificación o composición, han visto qué significa corpuscular. Han visto qué significa corpuscular, ¿no? ¿Qué significa corpuscular? Corpuscular significa que la materia está hecha de ¿qué? De partículas, ¿no? La materia está hecha de partículas, ¿sí o no? Toda la materia es corpuscular, toda la materia está formada por un conjunto de partículas. Me imagino que tal vez habrán hablado también de discontinuidad. ¿Qué es discontinuidad? ¿O qué es discontinua? ¿Qué significa discontinua? ¿No? Discontinua significa
Discontinua significa, ¿qué significa discontinua, muchachos? Claro, que siempre va a tener la mínima unidad, ¿no? Muy bien. Que siempre va a tener la mínima unidad. Muy bien. Ahora, ¿qué es sustancia pura? Sustancia tiene composición fija, definida, propiedades definidas, ¿no? Ahí está, propiedades definidas, y tienen una representación es decir, una fórmula química, ¿no, muchachos? Muy bien. Ahora, las sustancias puras se dividen en dos. ¿Me pueden decir las sustancias puras se dividen en dos? ¿Cuáles son las dos sustancias puras, por favor? Elementos y compuestos. Elementos y compuestos. Elemento y compuesto. Elementos y compuestos, muy bien. Elementos y compuestos, muy bien. ¿Y qué cambios hay entre elementos y compuestos? ¿Qué cambios hay? Cambios ¿qué? Químicos, ¿no? Cambios químicos, ¿no? ¿Qué cambios hay entre una sustancia pura y una mezcla? Cambios, ¿qué cosa, por favor? Físicos, ¿no? Cambios físicos, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿los compuestos están hechos de átomos de elementos diferentes o del mismo elemento? ¿Los compuestos están hechos de átomos de elementos diferentes o del mismo elemento? ¿Los compuestos están hechos de átomos de elementos diferentes o del mismo elemento? De diferentes elementos. Diferentes elementos. El H2O, el CO, el ácido sulfúrico, ¿no? El cloruro de sodio, el cloruro de potasio, ¿sí o no? Elementos. El oro, el cloro, el potasio, el yodo, el flúor, ¿no? El bromo, ¿no? Y también moléculas de átomos iguales, ¿no? Muy bien, todo lo contrario, dime todo lo contrario. Acá la composición ya no es fija. Acá, ¿qué composición tienes que poner? Composición variable. Variable, ¿no? Acá, propiedades. Propiedades variables también, ¿sí o no? Variables, ¿no? Ahí está. No tienen representación fija, ¿no? No tienen representación. No se les puede representar por fórmulas químicas, ¿no? No se les puede representar por fórmulas químicas a las demás, ¿no? Y acá hay dos mezclas, ¿no? Tú mismo me has dicho que acá hay dos mezclas. Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, ¿no? Mezclas homogéneas, que dijiste, homogéneas, ¿no? Y mezcla, ¿qué cosa, por favor? Heterogénea, ¿no? Heterogénea. A las mezclas homogéneas, ¿cómo se les llama? Empiezan con S. Las mezclas homogéneas, ¿cómo se les llama? Empiezan con S. Soluciones. Soluciones, ¿no? Soluciones, o soluciones, ¿no? Ahí está. Estas son las que tienen una fase, es decir, no se puede diferenciar. Estas tienen dos o más fases, ¿no? Estas tienen dos o más fases. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más acá? A ver, acá tenemos obviamente el agua mineral. El agua mineral. La gasolina. Las aleaciones. Ahí está, ¿no? El aire solito, no el aire con contaminantes, el aire solito. En mezclas heterogéneas tenemos el granito, el petróleo,
una ensalada de frutas, o una ensalada de vegetales, los jarabes, los jugos de fruta, ¿no? El agua turbia, el agua, Sangre. la leche de magnesia, ¿no? La leche de magnesia, ahí tenemos la leche de magnesia. Ahí está. ¿No? ¿Sí? Claro, muy bien. Ajá. Profe, ¿el aceite es homogéneo? El aceite es una mezcla, obviamente, homogénea. ¿No? Es una mezcla homogénea. Sí, es considerada una mezcla homogénea. Un cuerpo homogéneo. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Y la miel, profe? La miel. La miel también es una mezcla, porque no está hecha de una sola sustancia. El agua dura es una mezcla homogénea también, Yanela. Profe, Dime. ¿la miel vendría a ser el más viscoso o no? Sí, la miel es más viscoso, la miel tiene viscosidad. Pero me refiero a nivel todo, pues, totalmente, todo, ¿no? ¿Cómo me dice? ¿A nivel qué? O sea, me refiero que si la miel es, o sea, sí es viscoso, pero todo, pues, o sea, no hay ninguno más que otro, o sea que lo iguale a él. Ahí sí no te sabría decir, ahí sí me sorprendiste con tu duda. No sé si es el líquido más viscoso, no te sabría decir si es el líquido más viscoso, pero sí tiene una viscosidad que tú puedes sacar. Ya, profesor, gracias. Profe, el humo de cigarrillo. Es mezcla, muchachos, mezcla heterogénea. El humo es mezcla. Todo el humo es heterogéneo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahí nos quedamos. Cuídense un montón, nos vemos.